Mira, ha habido un serio cuestionamiento de parte de distintos sectores, partidos políticos sobre el tema de Comisión Federal de Electricidad en lo que respecta concretamente al acuerdo compensatorio que promovió el gobierno del estado de Tabasco, que fue un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado de Tabasco. Y fue un acuerdo que a mí me tocó negociar con la Comisión Federal de Electricidad, siendo yo funcionaria de la administración del gobernador Andrés Granier, y trabajar en el diseño de este acuerdo. ¿Cuál fue el sentido de construir este acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad? Pues fue un tema tan importante como el tema del no pago o de la resistencia civil. O sea, había un segmento muy importante de tabasqueños en las zonas rurales que no pagaban la energía eléctrica y una parte en la zona urbana. Y esto pues obviamente había generado que la Comisión Federal de Electricidad perdiera interés en invertir en el estado de Tabasco desde el punto de vista de modernización y nuevos tendidos de la red eléctrica en Tabasco. Ese acuerdo, el acuerdo solidario compensatorio que el gobierno del estado suscribió el 10 de octubre, el 8 de octubre del 2008, nosotros lo que buscábamos era que se prestara un mejor servicio, pero también que resolviéramos o que tratáramos de construir una respuesta al tema de la resistencia civil. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues fue un acuerdo que hubo una retabulación de las tarifas eléctricas en la parte que era la tarifa 1C, se cambió tarifa 1D, y en una parte del estado que era tarifa 1B se cambió a 1C, eso es que corrimos un escalón. En algunas partes, como el caso de la tarifa 1C a la 1D, lo hicimos desde el punto de vista legal, pero había otra parte del estado de Tabasco que no se pudo hacer. Entonces lo que se decidió es hacer todo uniforme en el estado de Tabasco, y el gobierno del estado tomó la decisión de aportar, hacer una aportación estatal para disminuir el costo de la energía eléctrica a los tabasqueños. No fue una concesión del gobierno federal, sino fue un esfuerzo que hizo el gobernador Granier, porque así nos instruyó en su momento que lo hiciéramos de la mejor manera posible. Entonces, hay un subsidio estatal que el gobierno de Andrés Granier da para los usuarios del servicio de energía eléctrica. Por eso es que hubo una disminución en los precios de las tarifas eléctricas y pudimos hacer una homologación de una tarifa 1D en todo el estado. El acuerdo se suscribió inicialmente en 2007, hubo una renegociación en 2008, otra posterior en 2009 por el tema de las inundaciones. Entonces, los acuerdos se fueron actualizando de acuerdo a la realidad y a las nuevas condiciones que planteaba el gobierno del estado de Tabasco y la situación del estado de Tabasco. Entonces, lo que nosotros buscamos en ese momento, como representantes del gobierno del estado, con la Comisión Federal de Electricidad, era precisamente buscar una tarifa de energía eléctrica más barata para los tabasqueños, que había provocado que la gente se fuera, alguna parte de los tabasqueños decidieran no pagar la energía eléctrica porque era precios muy caros, y por otro lado, bueno, pues porque hubo una carga político-electoral muy importante como parte de una propuesta. Pero esta protesta surge a partir de la carestía de la energía eléctrica. El punto central en Tabasco es que tenemos tarifas de energía eléctrica muy caras. Pero Tabasco no es una isla, también en otros estados del país les pega el precio de la energía eléctrica. No solamente es en el estado de Tabasco, y esa parte la tenemos que tener muy clara. Y te lo digo porque la solución integral tiene que ser una solución de fondo. No vamos a resolver, como en su momento, siendo yo secretaria ejecutiva del gobierno del estado y habiendo sido parte de la negociación del acuerdo compensatorio en Tabasco, en su momento, a mi salida, dije que el tema del acuerdo, el tema de las tarifas eléctricas en Tabasco era un asunto no concluido. ¿Por qué? Porque hay un deslizamiento en el precio de las tarifas eléctricas. Entonces, ningún dinero te va a alcanzar, ningún dinero alcanzaría al gobierno del estado para ir metiendo el subsidio que el gobierno federal tendríamos que aportar porque sube las tarifas eléctricas.
¿Qué es lo que ha pasado con Comisión Federal de Electricidad? Que es la caja recaudadora más eficiente del gobierno federal, porque como usuarios del servicio de energía eléctrica nos tiene cautivos, porque nosotros necesitamos la energía eléctrica para vivir, para tener mejores condiciones de vida. Y eso implica un costo, y es un costo muy alto. Entonces nos tiene cautivos el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, porque es la Secretaría de Hacienda la que asigna el precio tarifario de la energía eléctrica y no lo hace necesariamente de acuerdo al mercado internacional como se cotiza la energía eléctrica. Entonces, hay una serie de deficiencias de carácter legal que son inconcebibles y que van en detrimento de los ciudadanos y que además generan una contradicción importante, porque la propia ley del Servicio Público de Energía Eléctrica faculta a la Comisión Federal de Electricidad a hacer los ajustes que considere pertinente. ¿Esto qué quiere decir? Que si la CFE sospecha que nosotros como usuarios de energía eléctrica estamos robando la luz porque haya un diablito en los medidores o porque ellos consideran que no está midiéndose correctamente el consumo de energía eléctrica, ellos de pronto te meten un ajuste en el recibo de luz, de repente te aparece y resulta que tú no sabes ni por qué. Y entonces parte de una premisa, la Comisión Federal de Electricidad, de que tú como usuario actúas de mala fe y robas al Estado energía eléctrica. Entonces por eso los ajustes. Pero la CFE es juez y parte. Tú vas, presentas tu queja a la Comisión Federal de Electricidad y resulta que la CFE te dice no es justa tu queja, tú sí estás consumiendo eso y no hay ninguna instancia legal que presente una tercería para proteger el derecho de los tabasqueños como usuarios del servicio de energía eléctrica. Está la Procuraduría Federal del Consumidor, que es una instancia de carácter administrativo. O sea, es un amigable componedor entre la CFE y el usuario. A veces, si tienes suerte, te hacen un pequeño descuento porque efectivamente sea más que evidente que están siendo injustos. Pero realmente, generalmente, los usuarios o los consumidores de energía eléctrica tenemos siempre la desventaja de no tener la razón. Entonces, no es posible que desde el punto de vista legal los tabasqueños o los mexicanos estemos indefensos legalmente frente a una empresa paraestatal, una empresa del Estado que presta un servicio público y que obliga a los mexicanos, en este caso a nosotros en Tabasco, a destinar a veces más del 30% de nuestros ingresos. No es posible que tú pagues más del 30% de tu salario en el pago de un servicio público cuando tienes otros satisfactores, otras necesidades que atender económicamente hablando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La verdad es que yo a veces escucho que muchos diputados, senadores, dirigentes de partidos políticos hablan sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad y lo que dicen es que se requiere hacer una negociación, que se van a hacer marchas, que se van a hacer plantones. La verdad es que la solución no es esa. El problema es de fondo, es un problema de carácter legal.